Krishna. Muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Padapadma correspondiente al segundo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 9, verso número 36. Y estos 5 Bhagavatam son para que podáis utilizarlos, si podéis repartirlos. ¿Alguien puede, por favor? Así podemos cantar el verso. Es el 4º verso del Chatushloki del Srimad Bhagavatam, los 4 versos originales del Bhagavatam. Etavat eva jigyasyam tattva jigyasuna atmanaha ambaya vyatirekabhyam yat syat sarvatra sarvada etavate vajikyasyam tatvajikyasunatmanaha ambaya vyatirekabhyam Yatsyat sarvatra sarvada etavate vajikyasyam tatvajikyasunatmanaha ambaya vyatirekabhyam yatsyat sarvatra sarvada. Si quieren cantar. 2936, Maharaj. 2936. Etavadeva jignasyam Tatvajigna sunatmanaha Anvaya vyatirekabhyam Yatsya sarvatra sarvada Etavate vajikyasyam Yatvajikyasamam sanantmanam Ambaya vyatirekabhyam Jatsyan sarvatra sarvada Etavate vajignasyam tatvajignasunatmanaha ambaya vyatirekabhyam yasyat sarvatra sarvada Etavate vajikyasyam Tatvajikyasunatmana ambaya vyatirekabhyam yatsyat sarvatra sarvada. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Etavat
etavat, hasta este punto. hasta este punto, Eva, eva, ciertamente, ciertamente, Ignaciam Ignacia, ha de preguntarse. Tattva, Tattva, la verdad absoluta. la verdad absoluta, Jignasuna, Jignasuna, por el estudiante. por el estudiante, Atmanaha, Atmana, del yo. el yo, Ambaya, Ambaya, directamente. directamente, Yatire kapya, indirectamente. indirectamente, Yat, ya, todo lo que. todo lo que Siat, sea, lo que sea. lo que sea, Sarvatra, Sarvatra, en todo espacio y tiempo. en todo espacio y tiempo, Sarvada, Sarvada, en toda circunstancia. en toda circunstancia. Traducción. Una persona que está buscando a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, debe sin duda buscarla hasta este punto, en toda circunstancia, en todo espacio y tiempo, y tanto directa como indirectamente. Si queréis repetir, una persona Una persona que está buscando que está buscando a la suprema verdad absoluta, a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, la personalidad de Dios, debe sin duda buscarla debe sin duda buscarla hasta este punto, hasta este punto, en toda circunstancia, en toda circunstancia, en todo espacio y tiempo, todo espacio y tiempo, y tanto directa tanto directa como indirectamente. como indirectamente. El significado es de 10 páginas, o sea que no lo vamos a leer entero. Y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur también en sus comentarios tiene también como 8 o 10 páginas de comentario, lo cual indica que es un verso sumamente importante porque explica el proceso de apideya o el proceso de sadhana bhakti, la práctica del servicio devocional para alcanzar la meta. No obstante, vamos a leer el primer párrafo del significado de Srila Prabhupada y luego iremos leyendo algunas secciones y comentando el tema también según los versos anteriores que hemos comentado en las semanas pasadas. Para los que ya estabais en las clases, el tema servirá de repaso, los que lo habéis estudiado anteriormente en otros cursos, y para los que sea nuevo, pues servirá para situarse en el contexto. Srila Prabhupada escribe: descubrir el misterio del Bhakti Yoga, tal como se explica en el verso anterior, es la última etapa de todas las preguntas o el objetivo más elevado de la persona inquisitiva. Todo el mundo está buscando la autorrealización de diferentes maneras, mediante el Karma Yoga, mediante el Jnana Yoga, mediante el Dhyana Yoga, mediante el Raja Yoga, mediante el Bhakti Yoga, etc. Dedicarse a la autorrealización es la responsabilidad que tiene toda entidad viviente cuya conciencia está desarrollada. Aquel que posee una conciencia desarrollada ciertamente que hace preguntas acerca del misterio del yo, la situación cósmica y los problemas de la vida en todas las esferas y campos: social, político, económico, cultural, religioso, moral, etc., y en sus diferentes ramas. Mas aquí se explica cuál es la meta de todas esas preguntas.
A lo largo del significado, Srila Prabhupada explica que el Bhakti Yoga es el proceso, el Avideya o el proceso para alcanzar la perfección es el Bhakti Yoga. No es el Karma Yoga, no es el Jnana Yoga, no es el Dhyana Yoga ni el Raja Yoga. Bhakti Yoga es el camino para alcanzar la meta última de la vida. Ahora, a modo de repaso y de contextualizar, los que tenéis el libro también podréis ir y mirarlo. Si nos vamos antes del Chatushloki, de los 4 versos del Srimad Bhagavatam originales, que se describen en esta sección desde el verso 33 al 36, en el preludio al Chatushloki, el Señor Krishna, Narayana, al principio de la creación, en su revelación que le hizo a Brahma, dice lo siguiente, es el verso número 31. Jnanam paramagoyam me yatrikyana samanditam sarahasyam tadangam cha grihana gaditam maya. El conocimiento acerca de mí, tal como se encuentra descrito en las Escrituras, es muy confidencial y tiene que ser comprendido conjuntamente con el servicio devocional. Yo estoy explicando los enseres necesarios para ese proceso. Puedes emprenderlo cuidadosamente. Y en el Chaitanya Charitamrita, el Chatushloki se cita por lo menos en 2 partes, y en una de ellas, en el capítulo 25 del Madhya Lila, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami narra la explicación que Sri Chaitanya Mahaprabhu le dio sobre el Chatushloki a los sannyasis de Varanasi, y en esta sección se explica en el contexto de este preludio, explica cómo los 2 primeros versos del Chatushloki establecen Sambandha, o la relación eterna que tiene el alma con la personalidad de Dios, la relación como sirviente eterno de Krishna. Y aquí se habla de Jnana y Vijnana en el preludio, el conocimiento trascendental, y Vijnana, el conocimiento trascendental experimentado, realizado. Y ahora veremos, a modo de repaso, los versos del Chatushloki, cómo corresponden con estos principios que se mencionan aquí en el preludio por parte de la Suprema Personalidad de Dios, corresponden con los 2 primeros versos. El tercer verso del Chatushloki describe el prayojana, o la meta última de la vida, que es ver a Krishna en todas partes, y la personalidad de Dios aquí utiliza la palabra Sarahasyam, que Srila Prabhupada traduce como el servicio devocional, y Sarahasyam quiere decir el misterio o la naturaleza confidencial del servicio devocional. Eso corresponde al tercer verso del Chatushloki, que ahora veremos. Y este cuarto verso se refiere al método, el avideya o el sadhana, el camino, la práctica que hay que realizar para llegar a esa meta última de la vida, que es ver a la personalidad de Dios
como dice aquí, en todo lugar, en todo momento, en cualquier circunstancia, y tanto directa como indirectamente. Y la palabra clave que utiliza la personalidad de Dios en este verso 31, que hemos citado ahora, el preludio, es Tadangam Cha, Tadangam. Tadangam se refiere a los enseres necesarios, toda la parafernalia que se utiliza para llevar a cabo el servicio devocional. La parafernalia se manifiesta en el ámbito espiritual, en los diferentes procesos del bhakti, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, escuchar, cantar, recordar, Archanam, adorar, Padasevanam, servir los pies del loto, etc. Son los diferentes sangas del bhakti yoga o las prácticas que llevamos a cabo, pero también nuestros sentidos son enseres que utilizamos al servicio de Krishna y reconectamos, digamos que entregamos lo que se ha manifestado de la personalidad de Dios, lo entregamos a los orígenes, es decir, se lo devolvemos al Señor, ocupando nuestros sentidos al servicio de Krishna en todos los lugares, en todos los momentos y en todas las circunstancias. Por eso Srila Prabhupada hablaba de 24 horas al día. 24 horas al día implica aplicar lo que el Avideya o el Sadhana, que la personalidad de Dios le dio a Brahma y a través de Brahma a todas las generaciones del universo y a nosotros específicamente como miembros de la Brahma Sampradaya. Pertenecemos a la línea discipular que proviene del señor Brahma y por tanto debemos seguir el sadhana que él recibió de la personalidad de Dios. Vamos a ver ahora, a leer cada uno de los versos del Chatushloki a modo de repaso, y si alguien ha memorizado los versos o los conoce de memoria, puede cantarlos, a ver si no lo leemos. El primer verso del Chatushloki, ¿cuál es? ¿Quién lo recuerda? El 33, ¿no? El sánscrito ahora mismo. 2933. ¿Alguien quiere recordarlo? Ahamme vasame vagre nanjat jat satasat param paschataham yate tacha yovashishe taswasmyaham. La traducción del verso dice así: Brahman, soy yo, la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, cuando no había nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. También soy yo, la personalidad de Dios, eso que ves ahora. Y también seré yo, la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. Y esto describe el proceso de Jnana o el conocimiento trascendental de saber que Dios es el grande y nosotros somos pequeños y dependemos de Él, emanamos de Él. El verso 34 describe Vijnana o el conocimiento realizado
Y el sánscrito dice así: Ritertam yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tat vidya tatmano mayam yatha vasu yatha tamaha. Oh Brahma, todo lo que parece ser de algún valor, si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene realidad. Ello has de considerarlo mi energía ilusoria, que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. Esto explica Vijnana en que podemos apreciar las energías del Señor actuando. Y cuando no apreciamos la energía del Señor actuando, significa que estamos influenciados por esa energía en la forma de Mahamaya. La energía del Señor Yogamaya en realidad es omnipresente, está en todas partes, pero cuando no le vemos, estamos en Mahamaya. Debido a la energía del Señor, perdemos la conexión natural que tenemos con Él. El tercer verso describe el prayojana o la meta suprema, que es ver a Krishna en todas partes, y por eso describe cómo el Señor está en todos los lugares. Aunque el verso parece muy esotérico, que es difícil relacionarlo con prayojana a primera vista, pero es porque el Señor se esconde en nuestra percepción y en este mundo material, incluso en el mundo espiritual, en sus pasatiempos, también se esconde de sus devotos para intensificar los sentimientos de amor que los devotos tienen por Él. El verso dice así: Yata mahanti bhutani bhuteshu chavacheshu anu pravistani apravistani tatateshu nateshu aham. Oh Brahma, por favor, has de saber que los elementos del universo entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en él. De modo similar, yo mismo existo también dentro de todo lo creado y al mismo tiempo me encuentro fuera de todo. En el significado, Srila Prabhupada habla del misterio del Bhakti Yoga. Significa ver a Krishna dentro de todo y fuera de todo. Krishna está en el corazón de todos los seres vivos, en el corazón no solamente de los devotos, sino también de los seres humanos, los animales, las plantas, los insectos, etc. Se encuentra presente en todos los elementos materiales y se encuentra más allá de esta creación material en Goloka Vrindavana, manifestando pasatiempos trascendentales amorosos con sus devotos puros en las diferentes razas, en las diferentes relaciones trascendentales, como amo, como amigo, como sirviente, como hijo, quiero decir, como hijo también sirviente de su devoto y como amado y amante de sus devotos. Y en el verso de hoy se explica el proceso del servicio devocional. Lo podemos cantar una vez más. Etavate vajignasyam tatvajignasunatmanaha
Ambaya tire kapyam Yatsyat sarvatra sarvada. Una persona que está buscando a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, debe sin duda buscarla hasta este punto. Hasta este punto quiere decir hasta que veamos a Krishna en todas partes. En toda circunstancia, es decir, pase lo que pase, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en la iluminación, en la ilusión, en el frío, en el calor, en el éxito, en el fracaso. En toda circunstancia debemos buscar a la personalidad de Dios. En todo espacio, significa en todo lugar, en el cielo, en el infierno, en los planetas terrenales donde estamos ahora, en España, en Rusia, en Norteamérica, en Sudamérica, en el agua, en la tierra, en cualquier lugar que estemos, buscar la personalidad de Dios. Y en todo tiempo, de día, de noche, en el estado de vigilia, en el estado de sueño, en el estado de sueño profundo, y tanto directa como indirectamente. Y en el significado, Srila Prabhupada, es larguísimo y por lo tanto es difícil sintetizarlo en el tiempo que tenemos, pero vamos a focalizar en los dos conceptos principales del verso, que son sarvatra sarvada, en todo lugar, tiempo y circunstancia, y ambaya tire kapyam, tanto directa como indirectamente. ¿Y cómo lo explican Srila Prabhupada y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur en sus comentarios? Sarvatra sarvada, en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia, Srila Prabhupada lo explica así. Dice que el Bhakti Yoga es apropiado en toda circunstancia, en cualquier momento. Se recomienda en todas las escrituras. Todas las escrituras hablan del servicio devocional al Señor como lo más importante y como el camino a seguir pase lo que pase, básicamente hablando. Lo practican todas las autoridades, en todas las sampradayas vaishnavas y también en otras tradiciones religiosas. Las personas que son autoridades, que han alcanzado la iluminación espiritual, practican el Bhakti Yoga o el servicio devocional buscando al Señor en todo momento. Por ejemplo, en las tradiciones monásticas católicas, cristianas, los monjes, de hecho, se levantaban a rezar antiguamente, ahora lo hacen menos, pero incluso durante la noche se levantaban a rezar a medianoche. ¿Por qué hacían esto? Era esta práctica de este sadhana, el recordar a la personalidad de Dios en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Es decir, que todas las autoridades, en todas las tradiciones religiosas, lo practican. También en el Islam, ¿por qué rezan varias veces al día? Para recordar a la personalidad de Dios. Se habla, Maharaj está señalando 5 veces al día, ¿no? Son 5 veces, 6. 5, 6. Pero tienen sus tiempos para rezar. Yo recuerdo, estaba en el aeropuerto de Londres en tránsito y me fui al
al lugar de oración que tienen para todas las personas que están esperando su vuelo, si desean rezar. Y no había mucha gente, pero a la hora del rezo musulmán estaba así. Al principio estaba yo solo, cantando japa, pero al cabo de media hora empezaron a llegar personas y eran musulmanes que venían para llevar a cabo su rezo. Y me pareció un gran ejemplo a seguir, el de tener su actividad para conectarse con el Señor por medio de la oración. También Srila Prabhupada dice que esto debe llevarse a cabo en cualquier lugar y da el ejemplo de Chitraketu, tanto en el cielo como en el infierno, en el estado liberado. Lo puede practicar cualquier persona, no importa si es hombre, mujer, hoy en día se diría LGTB+, más. Cualquier persona puede practicar el servicio devocional Stri Shudra Dvijabandhu. Todo el mundo tiene acceso al servicio devocional. Dice Srila Prabhupada, citando versos de las Escrituras, que incluso los seres que no son humanos, los animales, los insectos, también si practican Bhakti Yoga, alcanzan la perfección. Y tenemos experiencia práctica de cómo los animales se transforman por medio del Bhakti Yoga o por medio del Sadhu Sangha. Por ejemplo, aquí los veteranos recordaréis que aquí había un perro cuando se compró Nueva Rayamanda. ¿La recordáis el nombre del perro? Boris. Los devotos nunca le dieron nombre de iniciación, pero le llamaban Boris. Y este perro tenía la característica que era pastor alemán, ¿no? Cuando los devotos llegaron la primera vez, se tiraba las ruedas de los coches. Sin embargo, posteriormente, el perro se volvió muy pacífico y aunque a veces se iba a cazar, no seguía exactamente los 4 principios regulativos que seguimos los humanos, se iba al monte a cazar y aparecía con algún conejo, con alguna presa que había cazado, pero cuando estaba por aquí suelto, trataba muy bien a los devotos y a los invitados, y si te ponías a cantar japa, le gustaba sentarse a tu lado y escuchar. A su manera, pero estaba ahí. No recuerdo cómo dejó el cuerpo, la verdad es que no. Uso de alfombra. Dejó el cuerpo aquí en la entrada. ¿Qué año fue eso? Yo no estaba cuando dejó el cuerpo, estaría de viaje en algún otro lugar, pero tengo muy buen recuerdo de haber cantado japa y tener la asociación de Boris. Me sentía muy bien con él porque veía que no era un perro cualquiera y estoy seguro que ese perro alcanzó un destino elevado por haber estado en una asociación de devotos y escuchado el Mahamantra Hare Krishna. Y también en India muchas veces hemos visto casos de animales que van al templo para tomar darshan, a veces un buey, a veces un perro, el serpiente también. Serpiente que va. Lo has visto en las redes sociales, lo has visto, ¿no? Que las serpientes van a donde está el Shiva Lingam. Hay un templo de Chiva y una serpiente se fue y llegó como en el cuello de Chiva. Ajá. Sí, yo lo he visto en vídeo también. Y no dejó anda de para coger. Rasikananda Thakur liberó a un elefante. Se dice que le dio iniciación
a un elefante loco, además, que estaba destruyendo una aldea, y llamaron a Rasikananda, intervino, calmó al elefante y lo ocupó en servicio devocional. Evidentemente no era una persona, no era un Vaishnava común y corriente, pero tuvo ese poder de transformar incluso a un elefante. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu, en Yarikanda, en la selva, cuando viajaba hacia Vrindavana, ocupó a los tigres, a los ciervos, a otros animales de la selva, elefantes, en cantar Hare Krishna según su propia expresión, y los animales que normalmente eran enemigos se abrazaban y se besaban. Todo eso por la influencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Es decir, que hay ejemplos históricos, si bien son excepcionales, pero que incluso los animales, si se conectan con el proceso del Bhakti Yoga, pueden alcanzar la perfección o elevarse gradualmente a la etapa la meta de la vida, que es ver a Krishna en todas partes. Y Prabhupada explica que pueden ser personas eruditas o necias, preparados o no preparados. Dice que Apichetsu Duracharo, hasta un pecador es redimido. Y también las almas liberadas, Atmaramas, se sienten atraídos al Señor. Y este proceso se lleva a cabo en todos los planetas y en todos los universos. Y también se puede llevar a cabo sin recursos. Si alguien es pobre y no tiene medios o ni siquiera tiene salud física para llevarlo a cabo, puede hacerlo en su corazón. Por ejemplo, en nuestro movimiento tenemos el gran ejemplo, valga la redundancia, de Yamuna Devi Dasi, que era una gran cocinera, cocinó para Srila Prabhupada, para los devotos en muchas ocasiones, publicó libros de cocina que recibieron premios internacionales, y en la última etapa de su vida, cuando se encontraba en el Hospital Bhaktivedanta en Mumbai, cocinaba mentalmente e invitaba a los devotos a tomar la ofrenda que había realizado a Radha Gopinath en su meditación. Y eso lo expresó. Practicó el servicio devocional que ella siempre había realizado para Krishna, lo hizo meditando y muy amorosamente invitando a algunos devotos que iban a verla, y les explicaba lo que había hecho y les decía que por favor que honraran el prasadam que ella había preparado, que lo sentía mucho no poder prepararlo físicamente y que lo pudieran degustar con su paladar, pero que por favor que aceptara esa ofrenda. Eso sería un ejemplo de cómo sin recursos también se puede ofrecer servicio devocional. Srila Prabhupada da el ejemplo del brahmana del sur de la India, que en su meditación adoró a Krishna durante toda su vida, ofreciendo agua de los ríos sagrados para bañar al Señor, ofreciendo todo tipo de alimentos deliciosos. Él los cocinaba en su meditación, y esto lo hizo durante mucho tiempo. Hasta que un día había cocinado como hacía habitualmente, diferentes preparaciones deliciosas, y había preparado un arroz dulce con leche para ofrecer al señor Narayana, que él adoraba, y lo puso a enfriar un rato, porque el arroz con leche es más sabroso cuando está frío. De hecho, cuanto más frío está, más rico está para ofrecer y para tomar. Y claro, allí se ve que no tenía frigorífico, no tenía
Entonces lo dejó ahí a enfriar y cuando fue a tocar en su meditación, tocó la olla que había preparado, seguramente de barro, y cuando tocó con su dedo la olla, se quemó. Se quemó hasta el punto que su meditación se interrumpió y cuando miró su dedo, vio que estaba rojo, estaba quemado de verdad y le dolía de un quemazón tremendo. En ese momento, Narayana en Vaikunta empezó a sonreír y cuando los devotos le preguntaron Señor, ¿por qué te ríes? No respondió inmediatamente, sino que mandó a los devotos a que trajeran al brahmana que estaba en la tierra y cuando el brahmana estaba delante de él, contó la historia del gran servicio devocional que le había ofrecido y cómo había terminado esa película trascendental. Se lo llevó, claro, ahí no se explica más si le dio un infarto en ese momento. ¿Qué pasó exactamente? Porque uno dice, de un quemazón de dedo no se muere, ¿no? Uno se muere si... Tuvimos una devota en Barcelona, fue una situación bastante trágica y que sirva de advertencia para las devotas cuando cocinan, no cocinen con saris. O si cocinan con saris, sepan cómo ponérselo, porque esta devota se le soltó el sari, se le incendió y de hecho estuvo en cuidados intensivos que casi muere en Barcelona, todavía está viva ahora en San Diego, Radha Priya Devidasi, muy buena devota, algunos la recordaréis, de Perú, estuvo sirviendo aquí en España varios años, ahora está casada con un devoto norteamericano y fue muy dramática la situación. A mí me parece que Venudar Prabhu, ¿tú no estabas ahí? Creo que Venudar Prabhu no fuiste tú que le lanzó un cubo de agua para apagar el fuego. Era una situación muy difícil. Normalmente si Dios nos libre que eso ocurra, si ocurre hay que tirar a la persona que está encendida al suelo y hacerla rodar para que se apague. Ese es el método. Tiras a la persona al suelo y la haces rodar por el suelo. No, agua no, nunca agua. Se pone más caliente, el agua se calienta. Nunca agua, rodar en el suelo. Rodar por el suelo, ese es el método. Que sirva como paréntesis, pero que sirva como algo importante a tener en cuenta. No cocinar con ropas sueltas, tampoco los hombres, o sea, no con un chadar ahí suelto porque se te puede incendiar. Lo ideal es un delantal. Sí, pero... Que los hay que sonar. Sí, además, hoy en día existen ignífugos, le llaman, o sea. Así que, pero bueno, volviendo a la historia que contábamos, el brahmana volvió al mundo espiritual haciendo Krishna se lo llevó al poco tiempo porque estaba complacido con su servicio devocional que ofreció sin recursos durante toda su vida, sin recursos materiales. Y también es para todos, Prabhupada cita el verso Akama Sarva Kamova, para los que están libres de deseos materiales, para los que están llenos de deseos materiales, para los que desean librarse de los deseos, para todos, el proceso del Bhakti Yoga es el camino que los eleva hasta la trascendencia. Y se puede llevar a cabo en todas las etapas de la vida. En el vientre materno también, Parikshit Maharaj pudo ver a Krishna en el vientre materno, Shukadeva Goswami también pudo escuchar el Srimad Bhagavatam desde el vientre, Prahlada Maharaj recibió su iniciación espiritual mientras su maestro espiritual Narada Muni recitaba instrucciones para él
que estaba en el vientre, es decir, que no hay limitación. Puede ser un anciano, por ejemplo, Prabhupada da el ejemplo de Dhritarashtra, a pesar de que Dhritarashtra, por las ofensas que había cometido, no se liberó inmediatamente, pero por la asociación de su hermano Vidura, es decir, el bhakti de su hermano lo sacó incluso a una persona que se había comportado de una manera sumamente ofensiva, tratando de matar a sus propios familiares que eran devotos puros. Y referente a directa e indirectamente, Srila Prabhupada y Vishwanath Chakravarti Thakur lo explican así: directamente a través de las escrituras védicas, a través del sadhana bhakti, de la práctica del bhakti yoga, ni siquiera por jnana ni por yoga sin bhakti. Para que el jnana y el yoga tengan efecto, el bhakti tiene que manifestarse, si no, se queda corto. Y de hecho explica cómo en todas las metas, en todos los procesos, los mejores resultados se alcanzan a través del bhakti. Incluso si alguien quiere fundirse en el Brahmayoti impersonal, para conseguirlo, si practica bhakti, eso le va a dar el resultado. Sin bhakti no va a obtener ese resultado. Y también a través de los rasas directos, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, eso sería directamente, sobre todo cuando el sadhana madura en prema, así lo explica Vishwanath Chakravarti Thakur. Y también dice Chakravarti Thakur, a través de ver a Dios en todas partes, debido al prema que se manifiesta como resultado del sadhana o de la práctica del servicio devocional. E indirectamente, Srila Prabhupada lo explica así, a través de la estructura social Varnashrama Dharma. Cuando llevamos a cabo nuestros deberes presentes, según nuestra naturaleza psicofísica, como una ofrenda a Dios, eso sería el camino indirecto, que utilizo mi trabajo y lo conecto con Dios. Es indirecto en el sentido de que es externo porque todavía nuestra naturaleza condicionada está prevalente en la influencia psicofísica que nos afecta en nuestra manera de comportarnos, que no podemos cambiar tan fácilmente. Pero cuando utilizamos eso en el servicio devocional, también estamos practicando Bhakti Yoga. Indirectamente nos lleva al proceso directo. Y también indirectamente sería que cuando no practicamos Bhakti Yoga, nos degradamos o caemos. Eso también podemos tener esa experiencia práctica, que cuando nos olvidamos de Krishna, nuestra mente se va por cualquier lugar y piensa en complacencia de los sentidos. Eso sería el proceso indirecto. Y por lo tanto podemos aprender también de los resultados negativos de no practicar Bhakti. Y en el plano trascendental, en separación de Krishna, se manifiesta el Bhakti en los rasas indirectos. Cuando Krishna está ausente y, por ejemplo, Madre Yashoda entra en horror cuando ve que Trinavarta se ha llevado a Krishna y que Krishna un torbellino se ha llevado a su hijo. Indirectamente sería que en ese estado de amor puro también busca a Krishna intensamente en la ausencia de él. Eso sería solamente cuando se ha alcanzado la meta última de la vida, que es prema, el amor puro por Dios.
Vishwanath Chakravarti Thakur dice que los estados de vigilia, sueño y sueño profundo, en el estado actual condicionado, también sería otra forma indirecta de buscar a Dios. Debemos buscar en el estado de vigilia, estar tan absortos en Krishna que cuando durmamos por la noche soñemos con Krishna y con los devotos. Esa es la meta. Y eso serían 24 horas al día en conciencia de Krishna. Cuando se manifiesta un sueño que es inadecuado, que es material, el poder aprender a cambiar el chip. Y me deciré que esto que es que estoy soñando, y cambiar el canal. Como cuando vas en el coche y te salta la radio con cualquier prayalpa, inmediatamente le pones el kirtan para parar el canto mundano que se está escuchando. Muchas gracias por la escucha. Si queréis hacer preguntas o comentarios sobre el tema, podéis hacerlo ahora. Maharaj, si quiere comentar algo, un comentario. Estaba yo explicando a una persona el proceso de la conciencia de Cristo y le decía que si no hace estas tres cosas, comprender que tiene una relación eterna con Dios, aprender a tener tratos con Dios y desarrollar amor puro por Dios, su vida es igual que una niña. Entonces él me dijo, bien, me parece interesante lo que tú me dices, pero dime cómo voy a empezar a tratar con Dios. Pues mi respuesta fue, pues hay 9 procesos, cualquiera de ellos los puedes seguir. Practica uno y verás que te relacionas con Dios. Yo no sé si la respuesta fue correcta. La respuesta es correcta, sí. Le explicaste los procesos para... Es correcto, sí. Es una buena respuesta. Cada verso contesta una de las preguntas de Brahma, cada verso del Chaturlo. Sí. Este verso, ¿cuál es la que pregunta? Sí, esta es la que se ve menos directa, pero Srila Prabhupada lo menciona así en el significado al verso 31 en el preludio. Y las preguntas de Brahma son: la primera, que respondida con el primer verso, Ahamevasha Nevagre, ¿cuáles son las formas del Señor tanto en la materia como en la trascendencia? La segunda, ¿cómo actúan las diferentes energías del Señor? Sería el segundo verso, que dice que si no le vemos, estamos influidos por Maya. La tercera, ¿cómo juega o cómo utiliza, manipula en el buen sentido de la expresión el Señor sus diferentes energías para explicar el amor puro por Dios? Cómo Krishna utiliza todas sus energías para conectar con sus devotos y que le puedan ver en todas partes. Y la cuarta, cómo ha de ser instruido Brahma para cumplir la tarea que se le ha confiado. Brahma tenía que crear. Para nosotros sería qué servicio tenemos asignado. Cada uno tenemos un servicio o varios servicios que cumplir, por ejemplo, dentro de la comunidad de devotos o en nuestra misión en la vida, según los deberes que tengamos que llevar a cabo, y cómo cumplir esos deberes de la mejor manera. Y la respuesta, y con esto ya terminamos, vamos a leer de nuevo la traducción. Una persona que está buscando a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, debe sin duda buscarla hasta este punto, en toda circunstancia, en todo espacio y tiempo, y tanto directa como indirectamente. Esta tarde a las 5 tenemos otra clase del mismo curso para los que quieran asistir. Es el resto del capítulo. Es del verso
37 hasta el final del capítulo. Ya lo anunciamos la semana pasada, pero si alguien no estaba y quiere leer los versos y venir a la clase, se da online también para los que se conectan. Y si hay más preguntas o comentarios, podemos verlo por la tarde. Yo no sé si Maharaj tiene tiempo, tendría tiempo esta tarde, quiere dar la clase esta tarde, esta sección del... Sorry, would you like to give this class, the Bhaktipada Padma class on the last section of the chapter? We will be very happy and very honored to listen from you, Maharaj. It's too much on the spot? Maybe. We can discuss. And then. Lo hablamos si su horario lo permite. Tampoco quiero, pero ya que está Maharaj, aprovechar. We can look at it, Maharaj, and then see what's there. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.